Shalom, amados, bendecidos, ¿cómo están? Bien, espero que se encuentren bien. Quien les saluda es el pastor Cristian Heraldo, de aquí, de la ciudad de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, Argentina. Una bendición estar con todos ustedes y con aquellos que nos están viendo en este momento, y en algún momento que puedan ver este video, realmente, ¿sí? Desde aquí, desde General Rodríguez, Ministerio Escuela Fares, ¿sí? La Escuela del Resplandor, damos gracias al Eterno por habernos dado la visión que tenemos, por habernos dado la misión y la visión realmente. Damos gracias a Él, bendito sea su nombre. Bien, estamos llevando a cabo el levantamiento de nuestro amado Adón, de nuestro Ribi Hakadosh Yeshua HaMashiach, ¿sí? Que Él se ha levantado como fue levantado, como Moshe levantó la serpiente en el desierto, dice, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas alcance la vida eterna. Realmente alcanzar la vida eterna es un trabajo serio, porque la vida eterna tiene que ver, obviamente, después de que el reino sea establecido. No habrá vida eterna si el establecimiento del reino no se lleva a cabo en la tierra. Porque primero viene el establecimiento del reino del eterno para que después la vida eterna tenga entonces, obviamente, entrada, ¿sí? O mejor dicho, para que el hombre pueda alcanzar la vida eterna. Es un proceso. Y entrar al reino, alcanzar el reino, tiene que ver específicamente con la determinación de la persona, la determinación del hombre de erradicar las transgresiones que hay en él, en el aquí y el ahora. O sea, porque la entrada al reino tiene que ver con la transgresión, ¿sí? Con la caducación del pecado en nosotros. ¿Cómo se hace eso? A través de la Torá. A través de la Torá se hace. Claro que sí, estamos camino a una perfección. Obviamente, es una realidad. Pero esto tiene que ver, esto simplemente es trabajo del hombre. Esto es trabajo del hombre, no es trabajo de Dios, es trabajo del hombre. No es trabajo del Mashiach, de Yeshua, es trabajo del hombre. Por eso mismo debemos entender que nosotros debemos alinearnos con la Torá específicamente para quitar de nosotros toda transgresión, ¿sí? El pecado, la transgresión tiene que ser eliminado. ¿En dónde? En el aquí y ahora, para que el reino de los cielos sea establecido. Así que, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar específicamente de Tikkun Olam. ¿Qué es el Tikkun? ¿Qué es el Tikkun Olam? ¿Cómo se lleva a cabo un Tikkun Olam? ¿Sí? ¿Qué es Tikkun Olam específicamente? Vamos a hablar de todo eso. ¿Por qué? Porque el Tikkun Olam es necesario llevarlo nosotros a cabo, obviamente, ¿para qué? Para que el Olam, en el mundo entero, ¿sí?, entre en el diseño mesiánico y pueda entonces, a través del diseño mesiánico, caminar hacia la vida eterna. Todos los que entren en el diseño mesiánico puedan caminar hacia la vida eterna. Es un tema que vamos a encarar hoy. Como estamos hablando, ¿sí?, levantando a Yeshua, todo esto tiene que ver con el Mashiach, un cambio de mentalidad. Con eso tiene que ver. Pero quiero, antes que nada, poder predicarles, o poder, mejor dicho, no predicarles, leer una cita que hoy vino a mi corazón, a mi mente. Hace rato no la leía. Me encanta. Hay una cita que me encanta en Eclesiastés 12, versículo 6. Está hablando de la juventud. Son consejos para la juventud. Pero esto es algo que va más allá y que toca las fibras más íntimas de mi corazón. Y que dice, antes que la cadena de plata se quiebre, antes que el cordón de plata se quiebre, antes que el hilo de plata se quiebre, como lo quieran llamar, ¿sí?, y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios, que fue quien lo dio.
vanidad de vanidad, dijo el predicador, todo es vanidad. Damos gracias a Hashem. No sé por qué esta cita, obviamente, tiene que ver con lo que estamos hablando, con el Tikkun Olam. Vamos a tratar de enraizarlo, vamos a tratar de unirlo. Porque estaba hablando con Dani, hoy Dani no estuvo, hoy Dani no nos pudo acompañar hoy, pero damos gracias a Hashem por la vida de Dani. Pero hablaba hoy con él y esta cita saltó en el medio de la charla. Y entonces digo, voy a tocar esta cita antes del Tikkun. ¿Por qué? Porque tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido. Eclesiastés 12:6 son consejos para los jóvenes y está aconsejando a los jóvenes específicamente, ¿sí? Aquel el autor de Eclesiastés, realmente, ¿sí? ¿Y quién fue el autor de Eclesiastés? Claro, Salomón. Aquel que escribió 105 cantares. Pero el cantar de los cantares es el que tenemos en la Torá. Ese es el cantar, es el mayor cantar de todos los cantares, por eso se llama cantar de los cantares. Él mismo escribe Eclesiastés, un hombre lleno de sabiduría y lleno de entendimiento. Sí, totalmente. Y que se dejó llevar por los placeres del mundo, ¿sí? Se dejó llevar por los placeres del mundo y por 700 mujeres, esposas. ¿Para qué? Para absorber todo lo que no se debe hacer. Porque claro está, realmente, en aquel tiempo, ¿sí? En aquel tiempo no había mucho entendimiento de muchas cosas. Sí, venía a través de la Torá, pero el hombre tenía que probar un montón de cosas. En aquel tiempo se probaba, era todo prueba y error, como hoy en día, hoy también es prueba y error. La ciencia es prueba y error. Y realmente aquel hombre, después de haber alcanzado una sabiduría y haber alcanzado autoridad para poder, obviamente, hablar de esto, porque claro está, una persona que va a predicar, una persona que va a enseñar a predicar, ¿sí? Tiene que tener autoridad para predicar. Y la autoridad se ejerce a través de que la prédica que él va a soltar, ¿sí? La conoció, la entendió, la absorbió de la verdad. De lo contrario, no tiene autoridad alguna. De lo contrario, toda prédica que no tiene conocimiento de la verdad, que no lleva el conocimiento de la verdad, ¿sí? Es un canal por donde entran las herejías demoníacas, así como está escrito en Crónicas, ¿sí? Al pueblo, y el pueblo se desenfrena. Entonces hay que entender claramente lo que uno habla. Cuando uno predica o enseña, mejor dicho, tiene que enseñar con conocimiento, ciencia, doctrina y profecía. 4 cosas específicas que está escrito, el apóstol Pablo lo dijo. De esta manera se tiene que llevar la enseñanza, de lo contrario no se puede llevar enseñanza. Es mejor entonces que se callen todos aquellos que están hablando al pueblo. Y realmente de esto, antes de ir a la prédica, obviamente, porque hemos dicho la clase pasada, ¿sí? En que debemos nosotros poner el orden requerido, el orden que Hashem requiere en este tiempo. Porque lo que vamos a hablar hoy, en esta clase, en la clase de hoy, ¿sí? Tikkun Olam, y en esta clase vamos a revelar más a Yeshua. Vamos a revelar y vamos a derribar un principio tremendo, que para la religión es muy importante, pero lo vamos a derribar, porque está mal establecido. Así como lo dijo el Señor en Jeremías, ¿sí? Te llamé ¿para qué? Para derribar, para arrancar, para destruir, para volver a plantar, para volver a edificar, ¿sí? Para volver específicamente a hacer las cosas correctamente y conformes a la verdad, a la Torá. Entonces hablo con conocimiento de causa, y estamos hablando con conocimiento, porque en esta casa se enseña Torá, porque en esta casa, en esta escuela específicamente se aprende Torá, ¿sí? Las raíces, el fundamento del reino, el fundamento del mundo, ¿sí? Es lo que se enseña en esta casa. Y para aquellos que dicen ser profetas,
y no lo son sino que mienten, como siempre decimos, ¿sí? Eres tu profeta y no sabes esto. Apocalipsis 4:7. 4 pilares, los 4 seres vivientes, los 4 pilares, ¿sí? Los 4 pilares, el fundamento de la profecía. El fundamento de la profecía. No se los voy a revelar, claro está, porque somos escuela. La revelación está en nosotros. El conocimiento de eso está en nosotros, obviamente. Y en el pueblo que lleva a cabo la verdad. Damos gracias a Hashem por eso, porque nos ha llamado con esta unción, con esta característica de profecía. Y siempre lo vamos a decir. Tenemos la unción del profeta Jeremías. Esta casa lleva la unción del profeta Jeremías, ¿sí? Y la unción del profeta Ezequiel. 2 unciones proféticas que esta casa está acostumbrada a absorber, a manejar. ¿Por qué? Porque estamos hablando específicamente, ¿sí?, de las cosas finales. Y para hablar de las panorámicas finales, ¿sí?, cuando hablamos de finales estamos hablando de la finalidad de este siglo, porque se viene algo tremendamente nuevo, un fin y un comienzo, que tiene que ver juntamente con nosotros. No es que estamos hablando de algo de muerte, ni de cosas totalmente espeluznantes, no. Estamos hablando de que cuando se acerca un final es algo bueno, porque hay un final, pero hay un comienzo. Siempre que hay un final va a haber un comienzo de algo, y ese comienzo va a ser mejor, porque si hay algo que finaliza es porque lo que finaliza, ¿sí?, no está bueno para el tiempo que viene. Necesitamos finalizar un tiempo para comenzar, como quien dice, con el pie derecho. Entonces necesitamos entender, ¿sí? Necesitamos entender que estamos a punto, obviamente, ¿sí?, a punto de revelar el reino sobre esta tierra, porque este es el legado del Mashiach, que revelemos el reino específicamente a esta sociedad, en este mundo. Como siempre decimos, no vendrá Mashiach si nosotros no revelamos primeramente el reino. Debemos hacer todo el intento posible para revelar el reino, para establecer el reino en esta tierra, para que luego Mashiach venga, se siente a gobernar. Porque no es trabajo de un rey, ¿sí?, salir a la pelea. Es trabajo de sus caballeros. Es trabajo de sus caballeros, de los hombres de confianza, ¿sí?, establecer el reino para que luego el rey venga y se siente en el trono y reine sobre el reino, ¿sí?, que fue ganado por aquellos, ¿sí?, hombres de confianza. Alguien dijo, por los fares. Por los fares. Gloria a Dios. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Claro que sí, totalmente. Los fares, los hombres de confianza. Aquellos, obviamente, que caminan en medio de las cloacas, en medio del desperdicio, para lograr conquistar la ciudad. Es algo tremendo lo que estamos hablando, sí, impresionante. Sé que tú trabajas en eso. Pero es algo impresionante lo que estamos hablando. El que tiene oído, oiga. El que tiene oído, oiga. Por eso mismo hablamos en este tiempo, estamos hablando de cuestiones del reino. Y como dice la palabra, Eclesiastés 12:6, antes, ¿sí?, que el cordón de plata se quiebre. El cordón de plata, para aquellos que no entienden, el cordón de plata, ¿sí?, es el trabajo espiritual de verdad. El cordón de plata es el trabajo espiritual de aquellos que han sido llamados a la verdad del reino, no a jugar a la religión. El cordón de plata es aquellos que tienen una tarea específica, esclarecer la verdad en medio de tanta mentira. El cordón de plata solamente puede ser llevado, o mejor dicho, aquellos que componen el cordón de plata son aquellos que son socios en el diseño de la redención con Hashem, la redención de este mundo. Por eso la plata tiene que ver con la redención y con el segundo lugar, el lugar del medio, en medio, valga la redundancia, en medio, ¿sí?, de la tienda de Moshe. Atrio, lugar santo,
lugar santísimo. ¿Sí? Camino, verdad y vida. Bronce, plata, redención, oro. 3 niveles. Debemos entender entonces, cuando habla Eclesiastés de estas cuestiones, antes que esto se quiebre, antes que este cordón se quiebre, dice, antes que este cordón se quiebre, y le habla a la juventud, vengan, vuélvanse a Adonai, entrega el corazón a Hashem, para que Él determine tu camino, porque se están perdiendo. Esta generación se está perdiendo y no tiene razón de ser de la manera en que caminan. Deben volver, pero esta vez a las verdades. No a las religiones mentirosas, sino a las verdades. A las verdades de la palabra, a las verdades de la Torá, a la vida, al camino real que te lleva a la vida eterna. Por eso mismo, hoy hablamos de Tikkun. Hoy revelamos, de esta cita vamos a revelar solamente el cordón de plata. Y ya lo revelamos. ¿Qué es el cordón de plata? Es el servicio activo de aquellos que conocen la verdad y que tienen conexión, ¿sí?, con la mesa de los panes. La mesa de la preposición, la mesa de los panes. Que tienen conexión con el candelero, con el candelabro, de 7 brazos, o sea, los 7 ruajim. Los 7 ruajim de Dios. Y que tienen conexión con el cuenco de oro. Ajá. Antes que el cuenco de oro se quiebre. Dice, pero eso lo dejamos para otro. Estos son realmente los que conocen verdades, los que hablan verdades, los que establecen el reino, los que establecen el reino sobre la tierra, ¿sí? Porque el reino se establece con el fundamento, uno de los fundamentos primarios, verdad. Verdad, no hay otra. La verdad es el fundamento del trono del Altísimo y debe ser aplicado. Todo lo que no se conozca, todo lo que esté en contra de lo que hoy vamos a predicar, es mentira. Todo lo que hayan absorbido detrás, fuera de lo que hoy se va a enseñar en esta clase, es mentira. Hoy seguiremos hablando de verdades. Entonces, ¿qué es el Tikkun Olam? Dijimos, ¿qué es Tikkun Olam? El Tikkun Olam específicamente es la irrupción del reino de Dios, ¿sí? ¿Qué es irrupción? Cuando el reino de Dios irrumpe, cuando alguien irrumpe en un lugar, interviene en un lugar, ¿sí? El Tikkun Olam es la irrupción, la intervención del reino de Dios, ¿sí?, sobre la tierra, que es el eje vertebral de la redención. Eso es el Tikkun Olam. Es la irrupción del reino de la tierra, que el reino de Dios en la tierra, ¿sí?, que es obviamente el eje vertebral de la redención. ¿Qué es lo que está haciendo Dios en este tiempo? Dios está haciendo a través de la Torá, irrumpiendo en esta tierra a través de sus fares. A través de sus fares. Estableciendo el eje vertebral de la redención. Verdad. Derribando todo argumento que haya sido establecido fuera del fundamento de la verdad. Por eso debemos entender lo siguiente. El pueblo judío, enfrentado al imperio romano en aquel tiempo, cuando Yeshua, en el tiempo de Yeshua, el pueblo hebreo estaba enfrentado al pueblo romano, ¿sí? Estaba enfrentado al pueblo romano. ¿Por qué estaba enfrentado al pueblo romano? Estaba bajo gobierno del pueblo romano. Pero enfrentado significa emparentado, estaba ahí, junto con el pueblo romano, ¿sí? En ese tiempo el pueblo no dudaba, los judíos no dudaban, ¿sí?, de que la liberación nacional de Israel constituía la llegada del reino de Dios. Ellos nunca dudaron que la liberación,
¿sí?, nacional de Israel constituía la llegada del reino de Dios. Nunca lo dudaron. Vuelvo a explicar esto. Ellos nunca dudaron que la liberación nacional de Israel, la liberación del pueblo, ¿por qué? Porque ellos estaban en aquel momento bajo gobierno romano. Ellos nunca dudaron que la liberación nacional, ¿sí?, de Israel constituía para la humanidad la llegada del reino de Dios. La llegada del reino de Dios, o sea, el tikkun olam, la irrupción, o sea, la liberación del pueblo de Israel determina la irrupción del reino de los cielos, sobre la tierra, para traer la redención. El tikkun olam el tikkun olam, ¿sí?, es el eje vertebral de la redención. De esto específicamente, ¿sí?, nunca dudó Israel, jamás dudó. De hecho, es más, la salvación se encontraba y se encuentra en Israel. No está por fuera de Israel, está por dentro. Por dentro está. La salvación está en Israel. ¿Sí? Eso es lo que uno debe aprender. ¿Por qué? Porque está escrito. ¿Sí? Está escrito. Fuimos injertados a través de Yeshua, a través de haber creído en aquel que le dicen Jesús, llamado el Cristo, que no es su nombre, para que entienda, sino que es Yeshua HaMashiach. Fuimos injertados en el olivo verdadero. Y el olivo verdadero es Israel. O sea que la salvación, la redención está en Israel. La salvación está en Israel. No está por fuera, está por dentro. Es lo que debemos aprender. No es por fuera de Israel a través de las religiones de este mundo. Que dicen, amamos a Israel, pero dejen la Torá de lado. Aquellos que dicen, gloria por Israel y oramos por Israel. Oramos por Israel, por la paz, la shalom de Israel, pero no quieren saber nada con la Torá. No quieren saber nada específicamente con las leyes del reino. Esta gente, ¿sí?, está por fuera de la redención. Todavía no ha entendido nada y no ha ni siquiera golpeado la puerta de la salvación. No ha golpeado la puerta de la salvación. Pero sigamos adelante. Entonces, hay una palabra que me sorprende. Hechos, capítulo 1, versículo 6. Vamos a ver. Hechos 1:6. Quiero que, y acá vamos a comenzar a derribar fundamentos, ¿sí?, mal implantados. Vamos a derribar mentiras. Hechos capítulo 1, versículo 6 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, fíjese esto, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? La pregunta de los apóstoles y la duda de los apóstoles era, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? O sea que Yeshua vino simplemente a restaurar el reino. Claro que sí. Yeshua vino específicamente a restaurar el reino. ¿Sí? ¿Restaurarás el reino de Israel? El Señor dice lo siguiente. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones. No os toca saber el tiempo y las sazones. Le dijo claramente, a ustedes no les toca saber cuándo el Señor lo va a hacer. Cuándo Dios, el Creador, lo va a hacer. Pero Dios lo va a hacer. Pero no nos toca a vosotros saber el tiempo. O sea, ustedes no van a ser los que van a recibirlo. Pero no se preocupen que el reino estará establecido. Los tiempos son otros, dijo. Y le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre tiene o que el Padre puso en su sola potestad. Hechos
1:7. Y dice, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ah, qué hermoso. Lo último de la tierra, tierra del fuego. Todo lo último de la tierra, tierra del fuego. Qué hermoso. Cómo me gusta esto de derribar, de ir rompiendo estructuras y de ir sacando mentiras. Porque realmente para eso fui llamado. De lo contrario, específicamente no me llamen. Si ustedes saben cómo me pongo. ¿Me entienden? Así que los apóstoles entendían, vuelvo a repetir, que la liberación nacional de Israel constituiría para el mundo entero, ¿sí?, la llegada del reino de Dios. Por eso ellos le preguntan, ¿restaurarás el reino a Israel? ¿Cuándo lo harás? Y el Mashiach le dice, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones, pero el Señor lo hará. El Señor lo hará, ¿sí? Ahora, pero recibiráis poder, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y aclaro, el problema que tenemos, que tiene la sociedad para poder entender la verdad, es la pésima traducción de las Escrituras. La pésima traducción de las Escrituras. Hay más de 2.700 horrores dentro del Brit Hadashah, del Nuevo Pacto. Y uno de ellos es hablar del Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Por esa misma razón, han calificado al Espíritu Santo como no es algo, dijo alguien, sino alguien. Y escribieron un libro. Y le hicieron honor al Espíritu Santo. Y lo levantaron específicamente como a Dios. ¿Sí? Una de las tres personas de la Trinidad, dijeron. La Trinidad no existe, la Trinidad específicamente está incorrecta. Es totalmente una blasfemia hablar de la Trinidad. Es ir en contra de la palabra de Hashem. Adonai Eloheinu. Oye Israel, la voz del Señor tu Dios. El Señor tu Dios uno es. Uno es. No es tres, es uno. ¿Me entiendes? Pero vamos a dejarlo para otro porque esto viene, en esta cadena de enseñanzas viene. No ahora, tranquilo. Entonces, la pésima traducción hace que entendamos mal. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Está perfecto. El asunto está específicamente, ¿sí?, que la restauración tiene fundamento. La restauración, ¿sí?, del reino tiene fundamento específicamente en la promesa del Padre. Ahora, la palabra Espíritu Santo tiene que ver ahí con, cuando se traduce, cuando vamos al texto correcto o a la interpretación exacta, o sea, tiene que ver con el Espíritu de Santidad, el Ruach de Santidad. En hebreo es el Ruach de Santidad, no es Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está mal interpretado, está determinando que el Espíritu Santo es una persona. Es alguien que viene desde arriba y el Espíritu Santo no es alguien que viene desde arriba. El Espíritu Santo específicamente, ¿sí?, el Ruach de Santidad tiene que ver claramente, ¿sí?, con el poder de Dios. Es algo que le corresponde a Hashem específicamente. Es una fuerza, es una fuerza positiva. Es el aliento de vida, por decirlo así. Es la luz, es la chispa de la creación, ¿sí?, que Hashem específicamente nos dio para poder alinearnos a través de la verdad o alinearnos sobre la verdad. Por eso mismo que al interpretar mal al Espíritu Santo estamos hablando mentiras. Necesitamos aprender correctamente Torah, fundamentos. Más adelante dice lo siguiente, más arriba, vamos un poquito más arriba, anteriormente. Dice lo siguiente. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. Hechos 1, versículo 4. Y estando juntos,
les mandó que esperasen la promesa del Padre. ¿Cuál es la promesa del Padre? El asunto está en lo siguiente. Todos creen que la promesa del Padre es entregar al Espíritu Santo. Esto es lo mal que se entendió durante mucho tiempo. ¿Sí? La restauración del reino de Dios tiene fundamento en la promesa del Padre. Para poder entender esto, estamos hablando de Hechos, capítulo 1, versículos 4 y 5. Tiene conexión juntamente con Lucas. Lucas 24, 49 dice lo siguiente. Justo vine a traer la que tiene letra más chiquita. Lo que pasa es que necesito algo más grande. A ver quién se juega. El carpincho que se juega. Que se juegue el carpincho. Lucas 24, ¿sí? 24, 49 dice lo siguiente. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Yo enviaré la promesa, dice el Señor, pero quedaos en la ciudad hasta que sean investidos de poder desde lo alto. ¿Sí? La promesa. Yo enviaré la promesa. Una cita también que me enviaré la promesa desde lo alto. ¿De qué estamos hablando? Entonces, debemos entender, obviamente, en Hechos está traducido: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Ruach. Cuando venga sobre vosotros el Ruach, desde lo alto. ¿A quiénes estaba hablando? ¿A quiénes estaba hablando? ¿Sí? Les estaba hablando específicamente a sus discípulos. Estaba hablando a sus discípulos. Lucas 24. Enviaré la promesa desde lo alto. Mejor dicho, Lucas 49, 24. Enviaré 24, 49, perdón. Lucas capítulo 24, 49. Enviaré la promesa desde lo alto. ¿A qué se refiere? Debemos entender claramente que la Torá, que el Brit Hadashah, el nuevo pacto, tiene conexión con el antiguo. Que el antiguo pacto y el nuevo pacto no pueden ser separados. Por algo vienen juntos, sino de lo contrario, específicamente, ¿sí? No nos hubiesen entrado, no nos hubiesen dado esta Biblia. Cuando hablamos del nuevo pacto, estamos hablando específicamente, del nuevo pacto, la revelación o la decodificación del antiguo pacto. Cuando nosotros decimos viejo pacto, el antiguo pacto no tiene nada que ver con algo que quedó obsoleto y olvidado, antiguo. No, porque la palabra antiguo en el hebreo tiene otro sentido. La palabra antiguo en el hebreo significa aquello que está lejano, el lejano pacto, ¿sí? El lejano pacto. Y cuando hablamos de pacto, estamos hablando de Jeremías 31, 31, el nuevo pacto. Yo traeré sobre vosotros un nuevo pacto, ¿sí? No un pacto nuevo, que es diferente. Porque un pacto nuevo significa abolir el que ya estaba, dejarlo de lado, para traer un pacto nuevo. La Torá no se equivoca. La palabra del Señor es perfecta y dice un nuevo pacto. ¿Qué significa un nuevo pacto? ¿Sí? Un nuevo pacto. Un nuevo pacto significa un pacto más allá del que ya está establecido. Yo te doy una Torá, yo te doy un libro a vos y te digo, tomá este salmo, ¿sí? Y vos me vas a buscar, me vas a agarrar el tilín, esto es lo que tenés que llevar. Entonces después vengo y te digo, te voy a traer un nuevo tilín, ¿sí? Te voy a traer un nuevo tilín, renovado. Y este sigue estable, claro, totalmente. Te dije un nuevo.
¿Sí? Un nuevo pacto, no un pacto nuevo. Yo te digo, te traigo un libro nuevo, entonces yo lo que te tengo que hacer es sacarte ese y toma este. Pero cuando te digo uno nuevo, te estoy diciendo, te estoy trayendo uno más para que hagas con ese una colección. Uno más, para sumarle a lo que yo te di, algo nuevo. Pero el que yo te di queda vigente. Un nuevo pacto significa que Dios hará un nuevo pacto, significa traerá un nuevo pacto más allá del que ya está vigente. O sea, no está roto, no está quebrado, no está dejado de lado. Ese pacto que es antiguo, lo vamos a traer, pero juntamente con él traeremos uno nuevo, o sea, que le agregaremos algo nuevo a ese que está antiguo. Pero lo seguimos usando, claro que lo vamos a seguir usando porque es el fundamento. Hashem no miente. Hashem no puede decir esto te lo doy y después decirte no, sácatelo de encima porque ya está listo. Esto no sirve más. Te voy a dar algo nuevo. ¿De qué estamos hablando? De una persona que no tiene, de una persona que no está, que no estaría conforme con lo que te entregó. O sea, imagínense que Dios te dé algo y no esté conforme con lo que te entregó. ¿Qué Dios nos estaría gobernando? ¿Qué Dios nos estaría gobernando? Un Dios que venga y te diga, yo soy Dios, el creador. Ok, esto es para vos, usarlo. ¿Sí? Te va a acompañar toda tu vida. Con esto vamos a crear las leyes del reino, de mi reino, ¿sí? Perfecto. Al tiempo viene Dios y te dice, esto no sirve más, te voy a dar leyes nuevas. ¿De qué Dios estamos hablando? O sea, ¿por qué? ¿Que no le gustó las primeras que tenía y hizo una reforma? No, Dios no hace reformas en su reino. Dios escribió sus leyes y luego se sujetó a sus leyes. Él no tiene sombra de variedad, dice, de variación. En Él no hay sombra de variación. Su palabra no pasará, todo pasará, pero su palabra no pasará. Quedará vigente por los siglos de los siglos. Todo pasa, pero su palabra es la misma ayer, hoy y mañana. En el tiempo de Israel, en el desierto, cuando recibieron la Torá, en el tiempo cuando llegó Yeshua, en el tiempo cuando los apóstoles salieron a tomar la tierra por heredad, específicamente, ¿sí? A establecer el reino, en el tiempo cuando nuestros pastores nos enseñaron a nosotros, y nosotros, este tiempo sigue siendo la misma. Acá el asunto está en que hubo un teléfono descompuesto. Acá hubo un teléfono descompuesto, hubo una manipulación de las escrituras, ¿sí? Una manipulación de la verdad. ¿Para qué? Porque por conveniencia del hombre, para establecer religiones y a través de las religiones poder gobernar él con su propio plan, el hombre, no Dios. Pero eso es para otro tema. Eso es para otro cantar. Y de hecho es más. Eso es parte del fundamento de esta escuela cuando enseñamos, ¿sí? Cuando enseñamos reformas apostólicas. Cuando enseñamos reformas apostólicas en esta escuela, se enseña, ¿sí? Cómo es que fue manipulada la verdad. ¿Dónde estuvo el teléfono descompuesto? ¿Me entienden? Pero nosotros debemos volvernos a la verdad, hacer teshuvá, hacer teshuvá y volvernos a la verdad. Adquirir la verdad para seguir adelante, de lo contrario, no seríamos correctos delante de Hashem. Seríamos mentirosos. Y nosotros debemos alinearnos con el Padre. Por eso, ¿la restauración tiene fundamento en la promesa del Padre? Claro que sí. ¿Cuál es la promesa del Padre? ¿Sí? ¿Cuál es la promesa del Padre? La promesa del Padre, enviaré la promesa desde lo alto. ¿Por qué desde lo alto? Lucas 24:49. ¿Por qué desde lo alto? ¿Sí? ¿Cuál es el problema acá? O sea, mejor dicho, ¿a qué se asemeja? La Torá, vuelvo a repetir. El antiguo pacto y el nuevo pacto tienen coinonía. Si el nuevo pacto no se puede alinear con el antiguo, todo lo que no podamos alinear con el antiguo está desalineado y por ende no tiene
no tiene veracidad. Y si no tiene veracidad, no tiene algo que lo fundamente, entonces no es correcto. Fue manipulado. Pero cuando nosotros podemos alinear lo que está escrito a través de la palabra, a través de los principios de la palabra o a través de las figuras proféticas de la palabra, entonces es correcto. Porque desde lo alto. ¿A qué se asemeja entonces que la promesa venga de lo alto? ¿Sí? Pensemos entonces en Shavuot. Mal llamado Pentecostés. No Pentecostés. Shavuot. La fiesta, una de las fiestas del Señor. En Shavuot, ¿sí?, que es la fiesta o la celebración de la entrega de la Torá, cuando recibieron la Torá al pie del monte Sinaí, aquellos que estaban reunidos, aquellos que salieron de Egipto y en el desierto se reunieron al pie del monte Sinaí, ellos recibieron la Torá en Shavuot. Escuche bien y acuérdese de esta palabra, Shavuot, ¿sí? Las tablas de la ley es lo que ellos recibieron en Shavuot. Después de Pesach, 50 días después de Pesach, comienza Shavuot. 49 días después de Pesach, el día 50, Pentecostés, llamado Pentecostés por los 50 días, pero en Shavuot cae Shavuot. A los 50 días ellos, después de que salieron de Egipto en Pesach, en Pascua, ¿sí?, pero Pesach es lo correcto, cruzaron el Mar Rojo y llegaron delante al pie del monte Sinaí, al pie del monte, ¿sí?, ellos recibieron de la mano de Moshe la Torá, las tablas de la ley, Shavuot. ¿Me entienden? Las tablas de la ley. ¿Desde dónde recibieron ellos las tablas de la ley? Diga conmigo, desde lo alto. Desde lo alto. Desde lo alto. Por eso mismo, dice, cuando venga desde lo alto, envíe la promesa desde lo alto. ¿De qué promesa está hablando el maestro, el Ribi Hakadosh, Yeshua, su majestad, Mashiach? ¿De qué promesa está hablando? La misma promesa que el Padre le dio al pueblo de Israel. Al pie del monte Sinaí, que fue entregada desde lo alto. Desde lo alto fue entregada. Fue entregada de lo alto hacia el pueblo que estaba al pie del monte Sinaí por manos de Moshe. Por manos de Moshe fue entregada la promesa. ¿Qué promesa? ¿Sí? El Evangelio. El Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Las buenas nuevas de salvación fueron entregadas al pie del monte Sinaí. Esto no vino con Yeshua, esto no es nuevo con Yeshua. Yeshua las trajo específicamente porque las entendía. Él estableció, él trajo la decodificación de lo que el pueblo había ya aceptado al pie del monte Sinaí, por las manos de Moshe Rabenu. ¿Me entienden? Lo mismo pasó en Pentecostés, nuevo pacto. Los 120 reunidos en el aposento alto. ¿Qué había en el aposento alto? 120 personas reunidas. En Pentecostés. Quédense aquí, reunidos, hasta que envíe la promesa que viene desde lo alto. El Espíritu Santo, mal llamado, sino el Ruach de santidad, la verificación de las verdades del reino para establecerlos con el poder, investirlos con el poder para establecer el reino sobre la tierra. Quédense aquí hasta que yo envíe la promesa. La promesa, no mi promesa, dijo, la promesa, que fue la promesa del Padre. O sea que, ¿cuál fue la promesa? Jeremías 31:31. ¿Sí? Y haré un nuevo pacto. Estableceré un nuevo pacto. ¿Con quién? Con la casa de Judá y con la casa de Israel.
un nuevo pacto. O sea, al que está le añadiremos algo mejor. Vamos a mejorarlo, pero no está abolido. No está abolido, vamos a traerlo. ¿Sí? Y estableceré un nuevo pacto, dice. No un pacto nuevo, un nuevo pacto. Vamos a añadir algo más a todo lo que está puesto. Y entonces dice, ¿cómo será? Esto es lo que haré. Escribiré mis leyes en sus mentes y las pondré en sus corazones, para que nadie tenga que decirle a ninguno, conoce al Señor, y entonces yo me revelaré a ustedes. El pacto, el nuevo pacto que trae Hashem es fundamentar las leyes en nuestras mentes y en nuestros corazones, conciencia y corazón. ¿Me entiendes? O sea, elevarnos a un estado de conciencia al punto de que podamos entender cómo experimentar el reino mesiánico. Escribiré sus leyes, mis leyes en sus mentes y las pondré en sus corazones, dice. Elevarnos, añadir, o sea, tener conexión entre la conciencia y la mente, entre el Ruach, el espíritu, ¿sí? Y la Neshama, la conciencia. Y entonces, de esa manera, poder específicamente experimentar la madurez espiritual. Porque son inmaduros emocionalmente. Y necesitan ser maduros emocionalmente para poder experimentar la madurez espiritual. Y de esa manera entonces establecer el reino. Por eso dice específicamente, pondré un corazón de carne, no un corazón de piedra. Y estableceré mis leyes en sus mentes y las escribiré en sus corazones. Y nadie tendrá que decirte, conoce al Señor. Oiga, esto es importante. Cuando nosotros recibimos la Torá, que vino de mano de Moshe Rabenu, desde lo alto en el Sinaí, la recibimos y la aprendemos y la ponemos en nuestra mente y la amamos con todo, con nuestro corazón, entonces Dios se revela y yo me revelaré a ti, y entonces nadie va a tener que decirte conoce al Señor. O sea, nadie te va a llevar a decir, vení, te voy a mostrar al Señor. No, porque yo voy a tener comunión contigo. Yo me revelaré a ti mismo. Por eso mismo, un nuevo pacto haré con ustedes. Ahora me voy a plantar, me voy a impregnar en sus mentes y en sus corazones. Porque entendí que esa Torá que fue entregada necesita ser, ¿sí?, injertada, necesita ser uno juntamente con ustedes para que sean uno juntamente conmigo. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, la voz del Señor tu Dios, el Señor tu Dios uno es y somos una Echad juntamente con Hashem. Para que entendamos, esa es la manifestación del reino. Esa es la manifestación del reino. ¿Por qué 120? Y esperen aquí, y había 120 en el aposento alto. ¿Por qué 120? La numerología es una de las ciencias, ¿sí?, que determinan la numerología, que tiene que ver, obviamente, que no es numerología, o sea, para muchos es numerología, pero no es numerología, sino que es gematría. En hebreo, la gematría es una de las ciencias que determina específicamente, ¿sí?, la conexión en toda la Torá, del principio al fin y del fin al principio. Una de las cuestiones es la gematría, que es lo que debemos aprender y lo que muchos deben aprender para poder entender que no solamente la palabra, sino por principio, y que debemos buscarle el hilo de conexión, ¿sí?, del nuevo pacto al antiguo pacto y hacerlo cercano al antiguo con el nuevo, sino de lo contrario, no sirve tu religión. No sirve lo que estás predicando. ¿Por qué 120? Estaban en el aposento alto. Primero, ¿sí?, Moshe vivió 120 años.
Los 120 hacen alusión a los 120 años de Moshe. ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo que tiene que ver? Comencemos a poner en orden y a poner en práctica la conciencia. Moshe vivió 120 años. ¿Qué tiene que ver estos 120 años con los 120 que estaban reunidos en el aposento alto? Mucho. Mucho. Significa, ¿sí?, que hay una conexión de lo que ellos van a recibir con lo que Moshe les entregó al pueblo. Hace alusión a Moshe, claro, aquel que trajo la Torá al mundo. Claro que sí, porque Moshe trajo las buenas nuevas al mundo. ¿Qué más podemos aprender del 120? Del 120 podemos aprender lo siguiente. 120 son los 120 jubileos determinados para la tierra, para la creación, no la tierra, para la creación, para el hombre. Para el hombre. Cada jubileo contiene 50 años, es decir, que cada 50 años hay un jubileo. 120 por 50, ¿cuánto da? Rápido. 6.000, mucho. 6.000 años, 6.000 digamos. 6.000. Los 6.000 hacen alusión a los 6.000 años que el hombre tendría, ¿sí?, para traer la redención final sobre la tierra, establecer leyes de justicia, ¿sí?, y obviamente y habitar con la shalom del reino del Eterno. Eso está escrito en el libro de Génesis. Está establecido en el libro de Génesis. Estos 6.000 años de historia es el tiempo entonces del hombre. O sea que el hombre tendrá para establecer el reino sobre la tierra. 6.000 años de historia. 120 jubileos. 6.000 años de historia. ¿Saben cuántos jubileos pasó ya? ¿Cuántos jubileos pasaron? Ya pasaron 120 jubileos. El tiempo se terminó. Pero como la palabra, como Dios tiene misericordia, cuando vamos específicamente a la parábola de las vírgenes, y tardándose el esposo, todas cabecearon y se durmieron. O sea, hay una tardanza, que es la tardanza del esposo. ¿Por qué es la tardanza del esposo? Porque él está esperando que la esposa se mueva. ¿Me entienden? Que la esposa se mueva. Esto tiene conexión, obviamente, con Esther. Esto tiene conexión con Esther. Hashem está llamando, ¿sí?, a que la Esther se presente. Para darle el poder, la autoridad, hasta la mitad del reino y pueda gobernar Esther sobre la tierra, ¿sí?, y Hashem, obviamente, ¿sí?, sobre el mundo espiritual. 50 y 50. Para que Esther tenga autoridad sobre todo lo que gobierna. Esther es el cuerpo. Es la manifestación del cuerpo. ¿Sí? ¿Quién es la cabeza? Yeshua. Yeshua. Está esperando que la Esther se presente. Porque el rey ya está en el campo. Hace rato el rey ya está en el campo, ¿eh? Hace años, hace cientos de años el rey ya está en el campo. ¿Sí? O sea, que deberíamos entender, como dijimos la vez pasada, Yeshua ya vino. Se durmieron en los laureles. Yeshua ya vino. El rey ya está en el campo hace rato. Pero Esther sigue dormida. Esther sigue dormida todavía. O sea que esos 120 en el aposento alto, estos 120 en el aposento alto, ¿recibieron el poder para establecer el reino sobre la tierra? Sí, porque desde lo alto vino el reino. Desde lo alto vino el poder. ¿Qué reino es el que se debía establecer? Diga conmigo, el reino mesiánico. El reino mesiánico. Mientras que muchos están predicando de que cuando venga Mashiach y establezca el reino, nosotros estamos entendiendo, aquellos que predican y manejan la verdad, que el reino mesiánico ya fue revelado para ser establecido. Antes de la cruz, antes del madero, fue predicado: arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Después del madero, el reino fue
establecido. ¿Cómo es que después del madero el reino fue establecido? Sí, sobre los 120. Estaban reunidos. Desde lo alto vino el poder para establecer el reino. Y esos 120 comenzaron a predicar. Y 3.000 se convertían, 6.000 se convertían, cientos se convertían y se hicieron un pueblo grande en extremo. Y Roma y el mundo entero tuvo miedo. ¿Quiénes son estos que trastornan el mundo? ¿Quiénes son estos que trastornan el mundo? Tuvieron miedo y por eso fueron perseguidos. Otro tema. El Mashiach les dio las instrucciones durante 40 días, al igual que Moshe, que estuvo 40 días en el aposento alto en el Sinaí. Después de la resurrección, Mashiach estuvo 40 días con sus discípulos, entregándoles las instrucciones del reino. Moshe estuvo 40 días en el monte Sinaí, recibiendo las instrucciones del reino. A Moshe se le fue entregada la Torá. A Moshe se le fue entregada la Torá Shebe'al Peh. Pero como los que estaban abajo decidieron hacer un becerro de oro, rompió las tablas y les entregó la Torá Shebestán, la Torá escrita. La Torá escrita fue dada al pueblo por Moshe y dijo: esto es lo que ustedes deben hacer para alinearse al trono y entonces poder recibir la Torá de verdad. La Torá de verdad, mejor dicho, la explicación de todo lo que yo le estoy dando ahora. La Torá que venía de arriba fue quebrada por Moshe al ver el becerro de oro. Quebró la Torá escrita en piedras de zafiro y él las entregó a ellos en piedras en piedras de piedra, valga la redundancia. Por eso dice: y pondré un corazón de carne y quitaré el corazón de piedra, porque la Torá fue escrita en piedra. En piedra, ¿por qué? Porque la Torá, las primeras tablas de la ley, hacen mención a que ellos iban a ser iguales que las piedras. Y si ustedes no hablan, entonces las piedras hablarán, porque en ellas fueron escritas la Torá. ¿Me entienden? Por eso mismo, obviamente, debemos aplicar la conexión, obviamente, a través de la revelación. Esto nos revela, ¿sí?, que Mashiach, ¿sí?, fue quien les entregó la Torá oral. Les entregó a los 120 que estaban reunidos, ¿sí?, las direcciones, las determinaciones para establecer el reino en la tierra. El poder tiene que ver con el Ruach de la Torá, con el espíritu de la Torá, aquel instrumento que llevándolo, estableciéndolo en tu mente y en tu corazón, traerá santidad para que tú seas santo específicamente y todo lo que hagas sea establecer el reino en la tierra. Y pondré mis leyes en sus mentes y las escribiré en sus corazones. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en sus corazones. Impartiré mi Torá en ustedes. Ya no estará en tablas de piedra. Las traeré a ustedes y las impartiré a ustedes para que ustedes lleven el reino, revelen el reino a aquellos que están sobre la tierra. Esto nos revela, obviamente, ¿sí?, que Moshe estuvo juntamente con Mashiach en el monte Sinaí. Moshe tuvo una reunión con Mashiach en el monte Sinaí.
El problema que existe son las malas traducciones. Porque cuando vamos a las traducciones correctas, entendemos específicamente, ¿sí? Como dice la palabra, nadie puede ver a Dios y vivir, seguir viviendo. Entonces, ¿cómo es que Moshe tuvo un encuentro con Dios cara a cara y siguió viviendo? ¿Cómo fue el tema? O sea, o la Torá se equivocó realmente, o Moshe o Moshe tenía visa, pase libre. No entiendo. La Torá no puede ser, la Torá no puede ser específicamente burlada. Si dice que nadie puede ver a Dios cara a cara y seguir viviendo, es nadie. Ah, no, pero Moshe era amigo de Dios. Moshe era el representante del pueblo y Mashiach es el representante del Padre. Los que tuvieron conexión, ¿sí?, en el monte Sinaí fueron Moshe y Mashiach. Moshe y Mashiach, conexión con el Padre. ¿Qué es lo que pasa en el monte de la transfiguración? ¿Con quién tiene conexión Mashiach antes de ser crucificado? Con Moshe, y hay un integrante más, el Elías. Moshe y el Elías. Es que las cosas tienen que ser en concreto, ¿sí?, alineadas. No podemos estar fuera de la alineación. Por eso mismo debemos entender claramente, ¿sí?, que el plan y el propósito específicamente sobre el Mashiach, ¿sí?, el plan y el propósito sobre el Mashiach era venir simplemente a entregar las directivas del reino. Vamos a eso. En el tiempo de Moshe, el pueblo no estaba listo para asumir semejante responsabilidad. Por eso fueron entregadas las tablas de piedra. ¿Sí? Moshe era el representante de Dios, porque el pueblo determinó: ve tú, porque nosotros tenemos temor, tenemos miedo. No queremos saber nada con ese Dios. Claro, porque estaban acostumbrados a los dioses de Acera. Estaban acostumbrados a los dioses del faraón, que era un corderito, ¿sí?, un chivo expiatorio. No sé qué corno era, obviamente hecho en imagen, así como aquella imagen que hicieron con Buril. Ese toro, esos becerros que hicieron con Buril y al pie del monte Sinaí, y se arrodillaron, se arrodillaron delante de esos dioses. Y eso hizo que específicamente que la Torá que venía de arriba no sea entregada sobre el pueblo, sino que Moshe mismo escriba específicamente otra Torá. No la revelación de esa Torá. No están preparados. Se están arrodillando ante un Dios que no es, ante un Dios que no es real. Se arrodillan ante la religión del mundo. Se arrodillan específicamente ante la religión de este sistema. Ante las religiones de este sistema. No están preparados. Se arrodillaron ante la imagen que creó el cristianismo, el catolicismo. Ante la imagen que creó el catolicismo, se arrodillaron. Ante el Jesús el Cristo se arrodillaron. No están preparados. Cuando el primer mandamiento que fue entregado en las tablas de la ley era específicamente: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Sin embargo, se arrodillan ante una cruz. No te harás imagen, se arrodillan ante la cruz. Y siguen colgando una cruz. Cuelgan una cruz aquí. Ah, no, porque esta es la señal de alguna señal de la cruz, y otro es la señal de que soy cristiano. No te harás imagen, ni de lo que hay en la tierra, ni de lo que hay en el cielo. No, ni lo que hay debajo de la tierra. No te harás imagen, ni te inclinarás a ellas. Porque no están preparados, no pueden recibir la Torá.
porque no están preparados, tienen la mente cauterizada la conciencia, por la transgresión, porque no quieren aprender la verdad. Necesitan seguir siendo aplastados por el diseño de este mundo, las religiones de este mundo. Moshe era el representante del pueblo y Yeshua es el representante de Dios. Se unieron los dos en el aposento alto. Esos 120 que estaban reunidos en Shavuot, en Pentecostés, ¿sí? Eran los 120 que estaban representando el cuerpo del Mashiach y tuvieron un encuentro con Mashiach. 40 días y 40 noches estuvieron con Mashiach después de la resurrección del Mashiach, donde Mashiach estableció en ellos la Torah Shebeaspeh, la Torah oral, la Torah del Mashiach, y les entregó y les difundió cómo llevar el reino, cómo establecer el reino sobre la tierra para que Él pueda venir a reinar, sentarse sobre el trono. Por eso, en ese tiempo, ya estaban listos, porque Yeshua los preparó. Él mismo los preparó. El Mashiach mismo los preparó. Él mismo los preparó. Este era el tiempo de la gran comisión, la redención de las naciones, las lenguas repartidas como de fuego que acontecieron en aquel momento. 70 lenguas originarias, 70 lenguas, incluida obviamente la hebrea. La lengua hebrea no se cuenta dentro de las 70, la lengua hebrea es la original. No se cuenta dentro de las 70. ¿Sí? Ahora, nosotros estamos esperando el reino. Digo nosotros en el sentido de los hombres. Están esperando el reino. Están esperando el reino. ¿Sí? Juan 4, la samaritana. Juan 4, la samaritana y el Mashiach y Yeshua. Nos han dicho que cuando venga el Mashiach nos dirá todas estas cosas. Y el Mashiach le dice: yo soy el que habla contigo. Yo soy el que tenía que venir. Y entonces a la samaritana se le cae el cántaro y se rompe junto al pozo. La cita de Eclesiastés. Antes que el cántaro se rompa junto al pozo y la rueda sea quebrada en el pozo. Antes de todo esto, ya vamos a explicar eso. Hoy no. Por eso digo, Yeshua le dijo, mas la hora viene. Y hay una coma y dice, y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Y cuando habla de adoradores está hablando de servidores. ¿De qué tipo de servidores? Les hablé al principio. El cordón de plata. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque tales es necesario que adoren. Es necesario que adoren. Y comenzó la redención para todas las naciones. Sin embargo, muchos esperan al Mashiach. Sentados todavía están esperando. Cuando el Mashiach ya se reveló a muchos de nosotros. Y nos dio el plan de cómo seguir adelante. De cómo mover la redención para las naciones. Hoy, Israel es una nación constituida. El reino de Dios sobre la tierra está constituido porque Israel es libre. ¿Se acuerdan? ¿Cuándo? ¿Cómo comenzamos? ¿Cuándo restaurarás el reino de Israel? No os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre tiene en su sola potestad. Pero en el 1948
Israel se estableció como nación. Ahí está el tiempo cumplido. La pregunta de los apóstoles, la duda que ellos tenían, fue cumplida. En el 1948 se estableció, ¿sí?, la proclamación de la independencia del Estado de Israel. Hechos 1:6. ¿Cuándo restaurarás el reino? ¿Sí? En cuanto al tiempo, ya fue revelado. El reino fue restaurado a Israel y el Mashiach todavía no vino. El Mashiach todavía no vino. ¿Para quién? ¿Para Israel o para nosotros? ¿O para el mundo? Para el mundo no vino. No para nosotros. Para Israel ya vino el Mashiach. Nos reveló el Mashiach. Se reveló a nosotros a través de la Torá. Nos dio el poder y autoridad específicamente de la revelación que viene sobre nosotros. Y estamos estableciendo el reino. Establecer el reino es fundamental con la verdad para volver a edificar, derribar las mentiras y edificar sobre la verdad. Eso es el establecimiento del reino sobre la tierra. Porque el fundamento del reino es la verdad. Ese es el fundamento. Establecer el reino es establecer la verdad. Derribar las mentiras de las religiones para establecer, para plantar con la verdad. Volver a construir con las verdades específicamente, ¿sí? Y establecer el reino sobre la tierra. El fundamento del reino es la verdad. Por eso mismo debemos entender que Mashiach ya vino. Les llevó varios años, mejor dicho, les llevó varios cientos de años a Israel poder, ¿sí?, recuperar el reino. Les llevó varios cientos de años recuperar el reino. ¿Me entienden? Pero al fin y al cabo lo obtuvieron. Y ellos pensaban que tenía que venir el Mashiach. Y como señal, Dios les dio el reino, les devolvió el reino y les dijo: cabezones, ¿no ven que el Mashiach ya está entre medio de ustedes y no se dan cuenta? ¿No ven que Yeshua ya vino hace tiempo y no se dan cuenta? ¿Hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo? Esto es señal de que el Mashiach ya está entre ustedes y no se dieron cuenta. Porque el reino es establecido a través del Mashiach. Sin Mashiach no puede haber reino. Pero como el Mashiach ya vino, entonces específicamente el reino fue dispuesto. Fue devuelto. Todo el judaísmo estaba de acuerdo en la idea de instaurar el reino de Dios en este mundo. Todos estaban de acuerdo en eso. ¿Me entienden? Sin embargo, en donde no se ponían de acuerdo era con las estrategias. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? En aquel tiempo no fueron unánimes. Por eso mismo, al no tener estrategia y no ser unánimes, no estar unánimes, juntos, no había estrategias. Entonces le costó establecer el reino. ¿Por qué? Porque las estrategias para establecer el reino vienen junto con el Mashiach. Cuando se pusieron de acuerdo, entonces el Mashiach comenzó a dar las estrategias para establecer el reino. El reino comenzó a ser establecido en 1948. En 1948, específicamente, a partir de que el reino fue establecido, se comenzó a propagar, ¿sí?, a propagar la Torá en medio de nosotros. La Torá comenzó a salir a la luz, porque la Torá comenzó a salir cuando el reino fue establecido. Y el reino comenzó a establecerse, el reino de Dios comenzó a establecerse, comenzó primeramente en nosotros, en aquellos que fue establecido a través de Yeshua, en esos 40 días que Él se apareció y estableció el reino en ellos y demostró las estrategias. Pero cuando ellos
se pusieron como una ejad y llegaron a una ejad, entonces el reino le fue devuelto a Israel y hoy en día son nación soberana. Entonces, ¿cuándo es que va a suceder lo que dice la palabra en cuanto a que las naciones se juntaron, dice, para exterminar a Israel? Y el deseado de las naciones apareció como de oriente a occidente para sacar la cara por Israel. ¿Por qué va a ser? ¿Por qué será así? ¿Cuándo sucederá eso? Eso va a suceder. ¿Saben por qué? Cuando las naciones quieran erradicar el reino de Dios, que ya está establecido sobre la tierra. Cuando eso pase, ¿sí?, el reino será salvo por aquel que estableció el reino, por aquel que dio la revelación del reino, Yeshua. Cuando las naciones se junten y quieran erradicar el reino de Dios sobre la tierra, destruyendo a Israel, entonces el deseado de las naciones aparecerá y dirá: este reino es mío, lo restablecí yo. Yo traje la estrategia, yo hice esto, yo lo defiendo, porque no hay quien defienda mi reino sino yo mismo. ¿Por qué? Porque todavía siguen creyendo aquellos que el Mashiach tiene que venir, cuando el Mashiach ya se dio a conocer a todas las naciones. Escrito está, cuando venga la samaritana, cuando venga, dice, aquel nos dirá todas estas cosas. Y Yeshua le dijo: yo soy el que habla contigo. Y al instante la samaritana dejó caer el cántaro junto al pozo. Y salió corriendo diciendo: vengan y vean a uno que me ha dicho todo de mi vida. ¿No será este el Mashiach? Y estuvieron 3 días, y con eso terminamos, y 3 noches los apóstoles con Mashiach ministrando al pueblo samaritano, explicándole el reino al pueblo samaritano. ¿Qué significan 3 días? Que a partir de aquel momento se iniciaron los últimos 3.000 años. 3 días y 3 noches, 3.000 años iba a estar el Mashiach en medio nuestro, revelándonos el reino. Pero aquí que muchos todavía no han entendido. Muchos todavía no han entendido que el Mashiach ya vino y está en medio nuestro. No, pero él resucitó. ¿Cómo es que resucitó si todavía no tuviste una reunión con él? No, lo que pasa es que cuando venga, o resucitó, o tiene específicamente... No, pero resucitó y está en el cielo. ¿En qué cielo? ¿En qué cielo? Mejor dicho, ¿en qué planeta? ¿En qué planeta? El Mashiach está en medio nuestro, en una dimensión que no vemos, porque no queremos verlo. Está en medio nuestro, en una dimensión que no se puede revelar, porque obviamente no has aceptado todavía la Torah, pero en el momento que aceptes la Torah, la revelación se hará sobre tu vida, y entonces el Mashiach aparecerá en tu mente y en tu corazón. En tu mente y en tu corazón, porque Él es la renovación del pacto. Él es el nuevo pacto. Así lo estableció. Por eso su sangre fue derramada. Y Él dijo: y no volveré a tomar más de este vino hasta que no lo tome con ustedes en el reino de mi Padre. O sea, Él no vendrá. El reino tiene que ser establecido para que Él específicamente venga, obviamente, a servir ese vino. Él está esperando que el reino sea establecido en este lugar para Él tomar el lugar que le corresponde, ¿sí? Y entonces volver a levantar la copa y decir: tomemos del gozo, del vino que representa el gozo de la salvación,
el gozo de la redención en la sangre derramada. En la sangre derramada, porque esta redención fue comprada a precio de sangre. ¿Me entienden? Esta redención, esta Torá fue comprada y pagada a precio de sangre. Tuvo un precio muy, muy elevado. Pero gloria sea al Señor, que Él es el que nos revela todas las cosas. ¿Cómo entonces podemos revelar al Mashiach? Cuando aprendamos a revelar al Mashiach en medio del antiguo pacto, en medio de la Torá, entonces el Mashiach se revelará a nosotros en el nuevo pacto y las verdades comenzarán a ser aplicadas en todos aquellos que quieren aceptar la Torá Shebel Peh, la Torá del Mashiach. Damos gracias a Hashem en este tiempo. Damos gracias a Hashem. Bendecimos su nombre. Hasta aquí simplemente. Todo arrabal eterno. Porque Él nos permitió realmente poder adquirir, poder recibir la dirección para este nuevo tiempo. Todo arrabal eterno. Bendito sea su nombre. Desde aquí le damos gracias a todos los que vieron el video, a todos los que llegaron hasta aquí. Un shalom grande a sus corazones, un abrazo a la distancia y nos vemos en la próxima revelación del Mashiach. Un cambio de conciencia. Bendecidos.